El pecado social de la Iglesia. No podemos callar ante la injusticia. Hoy vamos a hablar de un tema del cual muy poco se habla en las congregaciones. El pecado social de la Iglesia. Hay de los que decretan leyes injustas y de los escribas que escriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Isaías 10, 1-2. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. ¿Qué es el pecado social de la Iglesia? Muchas veces, en la mayoría de los casos, la Iglesia es muy buena y se enfoca en señalar los pecados individuales y personales como el adulterio, las borracheras, la mentira, la fornicación, pero pregunto, ¿y qué pasa cuando como Iglesia callamos frente a los pecados colectivos, enmudecemos frente a los pecados sociales? ¿Nos acobardamos frente a los pecados y abusos de poder que cometen los gobernantes? ¿Qué pasa cuando fallamos en denunciar la injusticia, los insultos y maltratos en contra de los pobres y más débiles de entre nosotros? ¿Qué pasa cuando nos hacemos cómplices del abuso de poder, cuando le damos el voto a los hijos de Satanás para que se conviertan en presidentes? ¿Qué pasa cuando toleramos que el evangelio sea secuestrado con fines oscuros y abusivos que nada tienen que ver con la enseñanza bíblica? ¿Qué pasa cuando la Iglesia tolera y aún apoya y repite las mentiras emitidas por los hijos del diablo en sus campañas políticas, aun cuando estos lo dicen claramente, abusarán del poder y le darán persecución a los más débiles en nuestra sociedad? ¿Qué pasa cuando ignoramos al pobre, cuando nos hacemos de la vista gorda frente al emigrante indocumentado, frente al huérfano y la viuda? Lo que pasa es esto: cuando la Iglesia enmudece, calla, ignora todas estas cosas, la Iglesia como tal comete y cae en el pecado social. Necesitamos comprender que Dios no solamente juzga al individuo, sino también a las naciones y a los líderes religiosos que se lavan las manos, mientras los poderosos oprimen, maltratan y abusan de los débiles y menesterosos. La Iglesia falla y comete pecado cuando no defiende al vulnerable. La Biblia es clara: Dios siempre está del lado del oprimido. Miqueas 6:8. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Proverbios 31:8-9. Abre tu boca por el mudo, por el derecho de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Pero hoy, muchas iglesias y organizaciones se preocupan más por no ofender a los gobernantes que por denunciar sus abusos. Guardan silencio cuando los migrantes son tratados como criminales. Callan cuando le imponen todo tipo de sanción a gente cuyo único delito es no tener documentos legales en este país, enviándolos a una de las cárceles muy famosa por estos tiempos, llamada CSOT en El Salvador, que es donde más abusos de autoridad se cometen en contra de presos que ni siquiera han sido vencidos en juicio. La Iglesia peca cuando calla. La Iglesia peca cuando ignora al pobre porque dice: ese no es nuestro problema. Jesús nos advirtió: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Mateo 25:42-43. ¿Estamos fallando como iglesia? La Iglesia cae en pecado cuando se conforma con la injusticia y se hace del ojo pacho. Muchos líderes religiosos en tiempos de Jesús pactaron con el poder corrupto. La Biblia les llama fariseos, escribas, Herodes, los sacerdotes y Roma. Hoy, algunos pastores y congregaciones bendicen gobiernos opresores por temor o conveniencia. Justifican leyes injustas contra el pobre y el extranjero. Niegan ayuda al necesitado porque no es de nuestra congregación. Pero Dios no se queda callado. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Jeremías 23:1. Por cuanto aplastasteis al pobre y le exigisteis tributo de trigo, nunca habitarán en las casas de piedra que han edificado. Amós 5:11. ¿Estamos siendo voz de los sin voz o cómplices del silencio? El llamado urgente: la Iglesia debe levantarse. No podemos ser cristianos de altar que solo oran, pero cobardes en la plaza pública que no actúan. ¿Qué debemos hacer? Denunciar la injusticia con valentía como Juan el Bautista con Herodes. Ayudar al necesitado sin discriminación como el buen samaritano. Exigir justicia a los gobernantes como los profetas de Israel.
No tener miedo de ser perseguidos por hacer lo correcto, Mateo 5 a 10 a 12. ¿Seremos iglesia del silencio o iglesia profética? Dios no nos llama solo a cantar alabanzas, sino a hacer luz en las tinieblas. Si la iglesia calla ante el abuso, somos parte del problema. Hoy es el día para arrepentirnos de nuestra indiferencia, actuar en defensa del pobre, el inmigrante, el huérfano y la viuda. Obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos las 5 y 29. Exhortación final, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago las 4 y 17. La iglesia no puede seguir en silencio. Oremos, Señor, perdónanos por callar cuando debimos hablar. Danos valor para hacer tu voz en medio de la injusticia. Que tu iglesia no sea cómplice, sino instrumento de tu justicia. En el nombre de Jesús, amén. Llamado a la acción, ¿has ignorado el sufrimiento de otros por miedo o comodidad? ¿Estás dispuesto a alzar la voz por los que no tienen voz? La iglesia debe ser sal y luz, Mateo 5 a 13 a 16. No más silencio. Finalmente, reflexionemos, librad al oprimido de mano del opresor y no seáis negligentes en hacer justicia al huérfano y a la viuda. Jeremías las 22 y 3.